Muy afectuoso saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire en su tercera temporada sobre análisis geopolítico. Hoy, en la segunda parte de nuestra reflexión sobre los grupos terroristas más importantes o más significativos en el mundo globalizado. Recordemos que en la sesión anterior estuvimos haciendo una primera descripción de lo que se entiende por grupo terrorista y hablamos de los grupos de ISIS y de Hamas. En esta sesión hablaremos de Hezbollah, de los hutíes y de los talibanes. Esta es la bandera de Hezbollah. La organización Hezbollah es un partido y milicia chií que fue un actor clave en la guerra civil libanesa y lo sigue siendo en la política del país. Desde su origen ha estado patrocinada por Irán y enfrentada permanentemente contra Israel. Hezbollah quiere decir Partido de Dios en árabe. Es un partido político y una milicia islamista chií libanesa. Surge en 1982 contra la intervención de Israel en la guerra civil libanesa con la ayuda de la Guardia. Tiene como político o un partido político que cuando necesita recurre al terrorismo. Hezbollah es una escisión, una división del movimiento Amal. Mientras Hezbollah defendía la necesidad de transformar el Líbano en un régimen islamista, Amal abogaba por el secularismo. Sin embargo, el objetivo de Hezbollah ha evolucionado. Su manifiesto del 85 apuntaba a implantar el islamismo en el Líbano, mientras que el del 2019, o sea, hace 20 años, aspira a establecer una democracia que supere el sectarismo del país. Muy bien. Con todo, Hezbollah es conocido como una guerrilla enfrentada a Israel y a Estados Unidos. Estos dos países y la Unión Europea, entre otros, lo consideran grupo terrorista, mientras que parte de Oriente Próximo lo considera un movimiento de resistencia. Desde sus inicios, Hezbollah ha recibido financiación, apoyo y entrenamiento militar con influencia de Irán, quien lo ve como un medio, un mecanismo para extender la revolución islámica en la región. Siria, que también apoya a la milicia, lo percibe como herramienta de control regional y como arma contra Israel. Ahora, con la caída del gobierno de Siria, pues hay una recomposición de tiempos, espacios, lugares y aliados. Hezbollah surgió a mediados de la guerra civil libanesa entre el 75 y el 90, donde, como una corriente islamista chií, se creó como reacción a la invasión israelí del país, lo cual suena en su momento, históricamente, contextualmente hablando, como lógico. Y además de combatir esa presencia, Hezbollah extendió una red de protección social para ganar adeptos en el territorio libanés. Esto llevó enfrentamientos internos. En el bando chií, Hezbollah apoyada por Irán se enfrentó con Amal apoyada por Siria hasta que se firmó el acuerdo de Taif en el 89, que reequilibró el reparto de poder entre las comunidades. Digamos que aquí hubo una negociación extraña porque Hezbollah fue la única milicia con la que se acordó que pudiera conservar sus armas. Durante los años 90, tras la guerra civil, Hezbollah siguió combatiendo la presencia de Israel. Israel asesinó al secretario general de Hezbollah en el 92, llamado Muswabi, pero Nasrallah mantuvo la lucha y obligó a las fuerzas israelíes a desalojar el Líbano en el año 2000. En el 2006 volvieron a estallar las tensiones después de que Hezbollah atacara y secuestrara a 2 soldados israelíes, provocando la Segunda Guerra del Líbano. Y en el 2011 comenzaron las protestas en Siria. La organización envió milicianos a apoyo de su aliado, el director sirio Bashar Assad, lo cual quiere decir que en este momento entonces Hezbollah perdió preeminencia al ser erradicado su aliado, el gobierno de al-Assad en Siria. Hoy Hezbollah es uno de los mayores partidos en el Líbano y una de las guerrillas que permanentemente confronta a Israel. Esto sigue siendo una dicotomía compleja de manejar
por parte de las democracias, porque entonces hay como cierto camaleonismo, a ratos cuando me conviene soy grupo terrorista, a ratos cuando me conviene soy partido político o movimiento político y me escudo tras la legalidad. En el 92, Hezbollah fue legalizado como partido. Hoy, al 2022, tiene 15 diputados, y legisla hoy con coalición con Hamas y otros países anti-israelíes. Además de su peso político en el Líbano, Hezbollah es un actor clave en el conflicto árabe-israelí. Ha formado alianzas con milicias palestinas y la más notoria es Hamas, que la vimos anteriormente, que es la organización política y paramilitar palestina que domina hoy la franja de Gaza. El último caso del ataque de Hamas a Israel fue el pasado 7 de octubre del 23, lo cual ha generado y hasta la fecha la gran hecatombe moral, ética, legal que ha sucedido en Gaza. Algunos se atreven a catalogarla como genocidio, Israel argumentando legítima defensa, pues casi que ha destruido esa parte del territorio, lo que ha generado miles de muertos civiles y miles, centenares de miles de desplazados debido a sus bombardeos. Esta es una de las imágenes que se tiene. Israel ha sido acusado toda la vida tener, de tener acciones y hacer atentados contra objetivos israelíes y judíos. Su brazo militar figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y actualmente dicen algunos es la fuerza militar no estatal más poderosa del mundo. Entre ellos la BBC Mundo Fayez Maksad, que es experto en política libanesa y geopolítica del Medio Oriente. Los objetivos de la organización, como lo mencionamos, la idea es ante todo la destrucción de Israel. La idea es solidificar y consolidar la figura de Estado palestino y que tenga propiedad sobre su territorio. Y digamos que de alguna manera se reconoce a Israel como el principal enemigo y principal obstáculo para consolidar la vigencia del Estado palestino y el rescate de su nacionalidad. Algunas de las figuras que se generan permanentemente dentro de sus manifestaciones, la quema de banderas israelíes, los principales dirigentes de Hezbollah, el Consejo de la Sharia, el secretario general, subsecretario general, Consejo de la Yihad, ejecutivo, político, judicial y parlamentario. Vemos entonces que Hamas es un movimiento con organización política, con estructuras, recursos y estrategias de carácter terrorista. Viene el movimiento de los hutíes. Aquí aparece la bandera. Los hutíes, la milicia hutí o Ansar Alá, partidarios de Dios, es un movimiento chiita que controla más o menos la tercera parte del territorio de Yemen, donde impuso un régimen fundamentalista y represor acusado de violaciones a los derechos humanos. Se formó en la década del 90 y está integrado por miembros zaidíes, la minoría musulmana del país chiita. Los zaidíes son la rama del chiismo más cerquita al sunismo teológicamente hablando, según los expertos. Este, que es un grupo tribal, se concentra en el norte de Yemen y representa alrededor de un tercio de los 33 millones de habitantes, o sea, con una corriente de 11-12 millones de habitantes. Los rebeldes aliados de Irán contra los que Israel lanzó ataques aéreos en Yemen. Entonces, Yemen también ha sido un país como el Líbano, donde se colocan los movimientos, los ubican, los instalan los movimientos enemigos de Israel, y entonces Israel bombardea a estos países con el argumento de que no los está atacando a ellos, hablo del Líbano, hablo de Yemen, sino que está es contra Hamas y está contra los hutíes. La milicia hutí en su momento denunciaba tanto la corrupción del presidente Ali Abdallah Saleh como la operación a que estaban sometidos los chiitas por la mayoría suní, respaldada por Arabia Saudita.
En el 2004 tomaron el nombre de uno de sus líderes, el crédico Kushima Reina Uti, quien fue asesinado por las fuerzas gubernamentales en septiembre de ese año. Tomaron el poder. Además, este señor, fuera de ser un líder religioso, fue un militar y parlamentario yemení que aspiraba a hacerse con el poder, si no en todo el país, al menos en la parte manejada por los hutíes. En el 2011 el grupo se sumó a la llamada Primavera Árabe y participó en las masivas protestas que forzaron a salir a entregar el poder, En cuestión de meses los hutíes tomaron el control de la provincia de Sadá, en el norte del país, y al principio del 2015 capturaron la capital Sanaa, obligando a Hadi a huir al extranjero. Sus conquistas fueron frenadas por la Arabia Saudita, que junto con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein lanzaron una campaña militar con el propósito de derrocar a los hutíes y restaurar al presidente Hadi. Las autoridades saudíes temían que Yemen se convirtiera en un satélite de su enemigo Irán. Tras bambalinas, Hamas, Hezbollah y los hutíes son patrocinados y financiados por el gobierno iraní. Al final del 22 le alcanzó una tregua que puso fin a los combates entre el grupo y la coalición que lideraba Arabia Saudita, y el actual líder de los hutíes es el hermano del fundador del grupo, Al-Duf Matik. El grupo yemení copió el modelo de Hezbollah, la milicia del partido chilaísta del Líbano, con el que mantienen estrechos nexos. Hezbollah le ha proporcionado entrenamiento militar desde el 14. También los hutíes consideran a Irán, el gran estado chiita, como un gran aliado, y los organismos de seguridad occidentales aseguran que Irán, Teherán están detrás del grupo hutíes, suministrándoles armas y recursos financieros para financiar sus acciones. Estados Unidos y Arabia Saudita se han encargado permanentemente de denunciar a Irán por darle al grupo no solamente financiación, sino armamento de relativa capacidad de ataque, como los misiles balísticos que utilizaron en el 2017 contra Riad y que fueron derribados. Arabia Saudita también culpó a Irán de suministrar a los hutíes los misiles crucero y los drones que fueron usados para atacar algunas de sus instalaciones petroleras en el 19. Esto viola un acuerdo de embargo de armas impuesto por Naciones Unidas sobre Yemen. Obviamente Irán niega estas acusaciones. Hoy, ¿qué tan fuertes son? El gobierno internacionalmente reconocido de Yemen es el Consejo de Liderazgo Presidencial, al que el presidente Abdul Mansur Hadi transfirió sus poderes en el 22. No obstante, la mayor parte de la población vive en áreas bajo control hutí, y tanto es así que la organización recauda y administra impuestos e imprime dinero. Se controla todavía un 30% del territorio del Yemen, incluida gran parte de la costa del Mar Rojo. Desde allí han lanzado ataques buques mercantes que buscan pasar por el canal de Suez, así generando inestabilidad política, económica y militar en la zona. Estima el Consejo de Seguridad de la ONU que al 2010 los seguidores de los hutíes están entre 100 y 120 mil seguidores, compuestos por tropas armadas y partidarios no armados, y poseen armas domesticadas como drones y sobre todo los misiles de mediano y largo alcance. Desde hace tiempo, digamos que los hutíes están en el ojo del huracán. Han adoptado el lema de Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria para el Islam, lo cual los ha colocado bajo el radar de los servicios de inteligencia occidentales y de Israel. La agrupación se autoproclama como parte del eje de resistencia liderado por Irán junto con Hamas y Hezbollah contra Israel, Estados Unidos y Occidente. Desde finales del 2023 volvieron a traer la atención mundial por los ataques con drones y misiles a muchos barcos cargueros que pasaban por el Mar Rojo a través del canal de Suez. Digamos entonces que los hutíes tienen plena vigencia, juegan a la política, juegan al terrorismo y afectan internacionalmente a varios países por sus acciones en el Mar Rojo,
sobre las embarcaciones que van al canal de Suez. Vamos por último a hablar de los talibanes. Los talibanes, los talibanes es un grupo surgido tras la guerra contra la Unión Soviética, tiene su epicentro en Afganistán y los primeros documentos hacen hablar de que a principios de los 90 se da su aparición. En ese momento Afganistán era un estado totalmente fallido y destruido por la guerra contra la Unión Soviética y los conflictos de guerra internos desatados por varios señores de la guerra. En este conflicto, recuerden que Afganistán ha sido un territorio deseado por todos. Por allá pasó Alejandro, por allá pasó Julio César, por allá pasaron los norteamericanos, por allá pasaron los rusos, y a todos les ha ido mal. Se dice que uno de los desangres más importantes económicamente hablando de Rusia, de la Unión Soviética, lo que aceleró su decaimiento y después su desintegración fue el fracaso descomunal económico y militar en Afganistán. Hay que mirarlos como una facción musulmán sunita con una visión radical y violenta del Islam, donde buscan la ortodoxia. La ortodoxia. La violencia en Afganistán no está solamente supeditada a la religión, sino también a conflictos étnicos entre pastunes, árabes, uzbecos y tayikos, entre otros, que de alguna manera, islámicos todos, los unos más moderados, los otros de carácter fundamentalista. En términos institucionales, el orden en Afganistán, al igual que muchas regiones del Oriente Medio, África y Asia, se caracteriza por su organización tribal y comunidades que más que pedir autonomía política, lo que piden es respeto a las diferencias étnicas y culturales. Por eso es tan difícil que se unan o apoyen a gobiernos. No, cada uno por su lado. Eso genera pues disputas de conflictos, divide y vencerá y aparición de los llamados señores de la guerra que ganan con el desorden interno. Se dice que finalmente los talibanes nacen en 1994 como resultado de los movimientos que constituyeron los mujahidines, el Islami y el Aratak Inclif Islami. Estos dos grupos representan la formación ideológica y fundamentalista de los talibanes, puesto que la doctrina que practican se sustentan en un regreso a lo que ellos consideran una visión originaria del Islam, en la cual se aplica estrictamente la ley a partir de castigos como la mutilación y la lapidación, la restricción de libertades para las mujeres y la imposición de rígidos códigos de conducta y vestimenta para los hombres. Este tipo de reyes son una especie de rechazo al venimiento de la modernidad, encarnada en el mundo occidental y el establecimiento de un movimiento secular por erradicar en la región. La expansión de los talibanes viene acompañada de una ola de represión y violencia contra diferentes tipos de procesos y de progresos económicos, tecnológicos, culturales, de medios de comunicación y de educación. Desde 1980, la Unión Soviética trató de montar un gobierno comunista, pero no pudo. Tuvo que salir de allá con el rabo entre las piernas. La guerra en Afganistán supuso una inversión histórica para la Unión Soviética que prácticamente la catapultó a la quiebra y posterior desaparición. Una vez retirada de allá, se generó una gran inestabilidad política al interior de Afganistán, donde los diferentes movimientos liderados por los señores de la guerra, respaldados en las aspiraciones étnicas, generaron así una situación muy complicada de manejar, sin que haya un poder formalmente reconocido y establecido que logre integrar todas esas etnias. En este contexto, en el que algunos soldados mujahidines que lucharon contra la Unión Soviética se establecen las bases de lo que posteriormente serían los talibanes,
cuyo significado quiere decir estudiante religioso, que sigue en teoría una doctrina islamista modernista combinada con una profunda ortodoxia en la que se castiga, se denuncia y se muestra su hastío por la anarquía reinante en el país por los últimos años, debido a la injerencia extranjera y a la rivalidad étnica entre las diferentes tribus, todo auspiciado por la influencia occidental. Muy bien. El poder fue creciendo entre el 94 y 96 y se comenzaron a enfrentar a los señores de la guerra. Y en el 94 se tomaron la ciudad de Kandahar al sur del país. Este país tiene un gran poder simbólico para los talibanes. 3 años de intensas luchas, el 23 de septiembre los talibanes entraron a Kabul y expulsaron a las tropas del señor de la guerra Ahmed Shah Massoud, uno de los principales enemigos, instaurando el Emirato Islámico de Afganistán a las órdenes del mulá Mohamed Omar. El régimen teocrático regido bajo la máxima ortodoxia es, digamos, lo más cercano a la rigurosidad fundamentalista que hoy se profesa en Irán. Fue celebrada por gran parte de la población porque por fin veían un grupo que de alguna manera se imponía al montón de grupúsculos que generaban enormes divisiones internas. El grupo inicialmente logró calmar la inestabilidad construida por el conflicto interno, castigando duramente la corrupción estructural que coexistía en el país. Eso sí, para poder manejar este control, montar una serie de normas muy estrictas, respaldadas todas en una interpretación ortodoxa de la ley islámica. En ellos comenzaron a llamar la atención internacional cuando empezaron las acusaciones contra el gobierno talibán por acoger terroristas y terroristas de diferentes partes del mundo para su entrenamiento y después para su exportación para misiones particulares. Este aislamiento en el que cayó el movimiento talibán eh, cogió con la ayuda de Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que lo reconocieron. Y todos esperaban que ellos lograran controlar lo que estaba sucediendo en Afganistán, que era considerado en su momento como una amenaza creciente para el mundo occidental. Todo esto se vino abajo con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, donde Estados Unidos lanzó un ultimátum a los talibanes para que entregaran a Osama Bin Laden y a miembros de Al Qaeda, algo que no pasó y que llevó a una invasión de una integración de manera internacional el 7 de octubre bajo la Operación Libertad Duradera. En apenas 3 meses, todo el poder talibán fue depuesto por la Alianza de las Naciones Unidas y se vieron obligados sus líderes a capitular y a abandonar el país. Pero que haya caído el gobierno talibán no puede dar por supuesto que se acabó, se destruyó el movimiento. Sigue trabajando, aunque ya tiene diferentes facciones y de alguna manera el poder fue aumentado primero desde las fronteras por las regiones periféricas del Estado. El modelo prooccidental impuesto en Afganistán no ha dado sus frutos y esto es lo que ha permitido que los talibanes todavía sigan teniendo algún tipo de vigencia, no con la misma proporción que tenían antes, pero sí con la aspiración de superarlo. El descontento en torno a la acción del gobierno democrático pues se vuelve un caldo de cultivo muy propicio para que el movimiento talibán pretenda de nuevo retomar la lucha y retomar el poder. Aunque durante el gobierno de Karzai estas acciones se limitaron solo a actos terroristas y al poder en la zona rural, de alguna manera se aumenta a partir del 2011 en diferentes zonas. Tanto era así que el presidente Barack Obama tuvo que llevar contingentes de soldados con cifras históricas, lo que tampoco resolvió el conflicto. Años después, va quedando claro que la acción militar no resolverá el conflicto en Afganistán y se empieza a creer en una solución
pactada, pero pactada teniendo en cuenta, por ejemplo, la intervención de los talibanes, muy a pesar del mundo occidental. Desde el 15 de agosto de 2021, desde el 15 de agosto de 2021, la idea es que se está tratando de democratizar al país, pero está volviendo el movimiento del islamismo más ortodoxo al poder tras 20 años de, digamos, ausencia y presencia de extranjeros. Digamos que en términos políticos y militares, para Afganistán, para la Unión Soviética, Afganistán fue para los rusos lo que Vietnam para los estadounidenses. De alguna manera, la guerra en Afganistán no solamente se convirtió en una victoria por una parte del mundo islámico, sino que de ella surgieron los talibanes y personajes como al-Zawahiri, Musab, Sarkai y Osama Bin Laden, quienes más adelante expandieron el yidaísmo a través de organizaciones como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Estos son los líderes reconocidos de la organización talibán y se muestra también algunas de las acciones que han perpetrado contra el patrimonio de la humanidad, destruyendo elementos arquitectónicos de valor históricos inconmensurables. Hemos hecho un recorrido muy breve alrededor de los 5 principales o más reconocidos grupos terroristas del mundo hoy: ISIS, Hamas, Hezbollah, los hutíes y los talibanes. Como vemos, el uso de la fuerza es un instrumento que ha acompañado permanentemente la evolución de los humanos en su construcción de elementos de civilización y de cultura. Habrá que seguir trabajando en instancias de todo tipo para que sea el respeto por la dignidad a la humanidad y a los derechos humanos lo que prevalezca en el humano. Mientras que el hombre, el humano, la humanidad y el humanismo no sean las banderas que arropen y acompañan las instancias políticas, pues obviamente seremos todos víctimas de aquellos movimientos que tratan a través de la fuerza de sacar adelante los objetivos. Muchas gracias, nos vemos en una próxima sesión.